amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy, como ya hemos prometido, vamos a empezar a compartir proyectos navideños para trabajar con tiempo. Entonces, para esta ocasión tenemos estos ratones navideños. Estos están en una soga, vamos a enseñar todo el paso a paso, los ratones, cómo hacer la soga, o el adorno de la soga, los moños. Entonces espero que nos acompañen en todo el proceso para que lo realicen ustedes también. Esta idea, por ejemplo, puede ser ideal para decorar puertas, para decorar oficinas, entradas principalmente, o de pronto donde tengan una columna o una pared que de pronto es pequeña, que es un poco ancha, entonces allí se va a ver preciosa. Espero que nos acompañen en todo el paso a paso, que nos regalen su me gusta, que compartan el video para que otras personas aprendan a realizar los proyectos que estamos compartiendo con mucho cariño para ustedes. Recuerden que también los moldes los compartimos en el blog y en la página en Facebook Arte en tus manos con Lili y Sam. Allí también nos pueden seguir, al igual que la nueva cuenta de Instagram que hemos creado para ustedes. Todos estos proyectos tienen video, los encuentran en nuestro canal. Allí pueden ingresar en los proyectos navideños, encuentran todas las ideas que nosotros compartimos. Como les digo, los moldes los encuentran en el blog paso a paso en cada uno de los proyectos. Entonces empezamos aquí en Arte en tus manos. Estos son algunos de los materiales que necesitamos para realizar el proyecto de hoy. No les voy a decir o no les voy a nombrar todos los materiales. Recuerden que en esta parte, en la descripción, dejamos la lista de todos los materiales para que ustedes tengan una guía y así sepan qué comprar para realizar el proyecto. Pero si les quiero enseñar, por ejemplo, la tela, vamos a utilizar fleece o paño lenzi, pero que sea suave. Aquí les enseño en color crema porque también puede servir este color, pero me gustaría más que consiguieran en color blanco, que es el que voy a utilizar yo en el proyecto, sino que como he ido adelantando un poco, entonces no tengo para enseñarles el blanco, pero es este mismo, sino que como la soga sí que vamos a utilizar es color también como crema, entonces necesitamos que nos resalten los ratones en el momento de realizar el proyecto. Entonces de eso vamos a utilizar medio metro. Y de la soga o yute vamos a comprar de ese 4 metros. Como pueden mirar, la medida es de un dedo, ¿sí? De grosor. Si sus dedos son muy delgaditos, entonces que sea más gruesito como el pulgar. Entonces de ese vamos a comprar 4 metros, que es parte fundamental de la decoración. Hilos, agujas, alfileres, tijeras, silicona, telas estampadas, leñeras, o sea, todo eso lo vamos a utilizar. Como les digo, en la descripción les dejo la lista de materiales y estos son los moldes, que también recuerden que en la descripción les dejo el enlace de la página en Facebook y también del blog Arte en tus manos con Lili y Sam, donde los pueden descargar totalmente gratis. Entonces ya con esos materiales comenzamos. Bueno, aquí están, son 3 ratones, entonces tengo ya las piezas cortadas para los 3 ratones. En los moldes, cuando ustedes los ven en la página y que los descargan, está la cantidad de piezas que van a cortar. Recuerden que muchas veces les ponemos hasta las medidas cuando no pueden descargarlo para que ustedes mismos lo hagan. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 2 piezas para la cabeza, la parte de adelante, esta es la parte de atrás, también son 2 piezas. Para los brazos son 4 piezas, para las piernas son 4 piezas, para las orejas son 4 piezas y para el cuerpo son 2 piezas. Sí, cada una la he delineado cuando transferí el molde, dejé aproximadamente 1 centímetro de tolerancia para la costura y utilicé tiza de modistería para poder marcar el molde. Entonces allí es así, de pronto cuando cosan se les va a ver un poco la tiza de modistería, toman pañitos húmedos de los de bebé, pasan por allí y eso les ayuda a limpiar también. O en lo preferible, coser siempre en el borde bien de la tiza para que cuando lo volteen no les vaya a quedar la mancha de la tiza. Entonces aquí voy a empezar en este momento con el cuerpo. Voy a armar primero cuerpo, brazos, orejas, o sea, la parte más sencilla de los ratones, porque ya la facción de la cara si hay que explicarla un poquito mejor, ¿sí? Un poquito más detallado. Aquí en la parte superior voy a dejar abierto para cuando volteemos la pieza y así poderla rellenar. Vamos a hacer en todo el contorno puntada lineal o puntada continua, dependiendo como ustedes lo llamen. Entonces vamos a empezar a coser así para unir la pieza. En la parte, cuando aquí les muestro en el molde del cuerpo,
esta es la parte de atrás del cuerpo, como así donde va a ir la cola. Entonces aquí en un espacio vamos a dejar un pequeño orificio, aproximadamente de 1 centímetro, centímetro y medio, que por allí es por donde vamos a ingresar la cola de los ratones. Entonces esa la podemos hacer. Vamos a coser todo el contorno como les digo, y cada una de las piezas les voy a ir enseñando cómo irlas armando. Ya cosí los cuerpos de los 3 ratones, entonces este es uno, ya está todo cosido totalmente. Aquí en la parte superior dejé el orificio por donde le voy a dar la vuelta. Aquí está también el otro para que lo miren, la costura es hecha a mano. Y aquí está el del tercero. Los cuerpos de los 3 son exactamente iguales. Ahora lo que voy a hacer entonces es a coser los brazos. Entonces aquí igual, retiro el molde. Y empiezo a coser. En este proyecto, normalmente nunca lo he hecho así porque cuando hago de pronto unión total es que hago puntada tipo festón, pero en esta, como estoy haciendo la puntada lineal, lo estoy cosiendo de manera interna. Entonces es la primera vez que voy a hacer, mostrándoles, ¿no? Que voy a hacer toda la costura, o sea, voy a coser todo el contorno como se ve en la figura, y lo que hago es que al final, cuando ya termine de coserlo, le hago un orificio pequeño, ¿sí? En la parte, ya sí sería la parte donde empieza el brazo, para dar vuelta y rellenar. ¿Por qué lo voy a hacer así? Porque necesito que me quede bien la forma de las curvas de los finales y de los brazos, o sea, tanto acá en el brazo como acá en la mano. Entonces por eso lo voy a hacer esta vez así. Entonces igual voy a coser la misma puntada recta o lineal, y es la puntada que voy a utilizar en todo el proyecto. Aquí, como son 3 ratones, entonces he podido adelantar un poco. Aquí ya están, por lo menos aquí está un brazo, aquí está el otro, los 2 brazos. Entonces lo que voy a hacer es, en uno de ellos, con cuidado de pronto no ir a dañar la tela, y lo que he trabajado, voy a hacer un pequeño orificio. Tampoco es muy grande, pero bueno, un pequeño orificio, y por allí es por donde le voy a dar la vuelta. En este caso le hago en un brazo, que digamos que este sea el izquierdo, y en el derecho entonces lo voy a hacer por el otro lado. Nos fijamos bien para que de pronto no vayamos a dañar el trabajo hecho y nos toque repetir el brazo si de pronto cortamos mal el orificio. Y así vamos a hacer con los 6 brazos. Recuerden que son 3 ratones, entonces son 6 brazos en total. Ya luego de haber terminado entonces los 6 brazos en total, los que nos van a hacer para los 3 ratones, entonces ya tengo los brazos. Con las piernas voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a coserlo por todo el contorno, que quede armado, y también vamos a hacer el ojal que se realizó en los brazos, exactamente igual. Esto igual no se va a ver cuando ahorita le demos la vuelta y los rellenemos, entonces no se va a notar porque eso queda tapado en el momento en que armemos el ratón. Ahora más adelante entonces les voy a voltear las piezas para que vean cómo queda. Y aquí entonces ya terminé los brazos, las piernas. También voy a hacer el mismo proceso en las orejas, pero en las orejas sí solamente hago la curva, solamente la parte de la curva, la base no es necesario, ¿sí? En este caso así nos quedaría dándole la vuelta la oreja. Las dos le vamos a hacer el mismo proceso. Listo, entonces así ya vamos dejando piezas armadas para que luego lo único que nos quede sea poner al derecho, rellenar y comenzar a darle forma a los ratones. Esto lo dejo aquí a un lado y ahora voy a empezar a trabajar lo que es la cabeza. Siempre es bueno tener los moldes a mano para que sepamos por dónde vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, esta es la parte de atrás de la cabeza, donde se muestra más la curva. Por ahí no vamos a coser aún.
esta nos va a conformar toda la parte trasera de la cabeza, sino que queremos que nos quede como una especie de esfera, que no queden cabezas planas, sino que tengan forma. Entonces en este molde, que la parte de atrás solamente vamos a coser por ahora en esta orilla, solamente en esa orilla. Ya la terminamos, así nos quedaría cuando le diéramos la vuelta. Esta es la parte trasera de la cabeza. Por ahora la dejamos aquí a un lado y ahora vamos a trabajar la parte delantera de la cabeza. Sabemos que es la parte de adelante porque es la que nos conforma la trompa, ¿sí? Como el pico que tiene la cabeza del ratón. Entonces retiramos alfileres y por ahora solo vamos a coser esta orilla. Entonces igual como hicimos ahora, puntada lineal y empezamos a coser. Ya aquí terminé de coser, entonces así quedaría la forma de la parte delantera de la cabeza. Entonces por ahora la voy a dejar a un lado y voy a empezar a trabajar las orejas para poder luego darle forma a la cabeza. Aquí la oreja está en la posición de que la cosí, le voy a dar la vuelta, que quede bien armado. Y voy a empezar a coser en la parte baja para zurcirlo y así entonces sí poder ingresarlo a la cabeza. En una puntada, para zurcir se hacen puntada lineal, intermedia o puntada recta intermedia. Se zurce así y lo aseguramos. Ya listas las orejas, entonces vamos a empezar a darle forma a la cabeza. Estas piezas, pues ya sabemos que una es la de atrás y la otra es la de adelante, la vamos a poner una sobre la otra. Lo que es derecho con derecho, así. Y por lo menos en la parte baja la vamos a sostener con los alfileres. Para la parte superior necesitamos adicionarle las orejas. Entonces lo que vamos a hacer así, están al derecho y las vamos a ingresar. Más o menos medimos unos 2 centímetros de donde está el centro de la cabeza de lo que realizamos y las vamos a ubicar allí, así. Y esta parte siempre unimos las costuras, así que nos queden pareja, aquí igual. Y sostenemos con alfileres. Cuando ya los tengamos bien ubicados, entonces empezamos a pasar costura. Igual acá, introducimos la oreja. Tenemos en cuenta la distancia, ¿sí? La misma distancia que tuvimos con la otra, entonces lo tenemos en cuenta para que nos queden parejas. Y también sostenemos entonces con los alfileres. Así, listo. Y vamos a coser, pero solo, aquí ubicamos bien, vamos a coser solamente el contorno, ¿sí? De lo que forma la cabeza. La base no,
la base no, porque por ahí es donde volteamos y rellenamos cuando necesitemos, pero por ahora entonces vamos a empezar a coser por todo este contorno. Y listo, entonces así queda la cabeza. Ahora lo que voy a empezar es a darle la vuelta a todas las piezas para comenzar a rellenar. Entonces recuerden que dejamos el orificio, que le hacemos un orificio en uno de los laterales. Siempre hagámoslos cuando están en esta posición, cuando están todavía al revés, para que nos empaten las paticas y los brazos cuando estén al derecho, ¿sí? Entonces ya sabemos que si estas son las patas, hacia el interior vamos a hacer los agujeros y vamos a dar vuelta. Ahora entonces procedemos a rellenar cada una de las piezas. Ahora ya llenas o rellenas todas las piezas, entonces voy a empezar a trabajar en estos orificios que fue por donde rellenamos. Igual así no se vea, cuando lo vayamos a pegar es mejor terminarlos y sellarlos. Entonces lo que estoy haciendo es puntada de cierre, o sea, así normal, paso de un lado hacia el otro y así nos queda entonces ya sellada la pieza. Vayan mirándolo así, entonces ya va quedando así cerrado. Esto lo vamos a hacer en todas las piezas
lo que son los brazos y las piernas, que fue en lo que utilizamos este tipo de orificio. En la cabeza lo vamos a zurcir y también en el cuello del cuerpo. Así ya quedan totalmente selladas todas las piezas del cuerpo, de la cabeza, y empezaríamos a pegar con silicona. Bueno, aquí entonces ya sellé, ya cerré las piezas. Esto no se va a ver porque esta parte va a ir pegada al cuerpo del ratón, igual que las piernas. Ahora ese es el cuerpo. Entonces en la parte superior como queda una pestaña pequeña, entonces voy a coserla en la misma puntada que utilicé ahora en las piernas y en los brazos. Entonces organizo bien y empiezo a pasar costura. Aquí entonces en la cabeza, en la parte baja, lo que voy a hacer es que voy a zurcir. Entonces voy a hacer puntada recta por todo el contorno y zurzo la pieza y sello. Eso permite que nos siga quedando redonda la cabeza, que no nos vaya a perder la forma. Así lo vamos zurciendo y anudamos para que nos quede ya fija la pieza. Así. Bueno, y antes de pegar o de coser, que me estaba adelantando un poco, vamos a hacer primero la facción de los ojos. La trompa como tal del ratón lo hace el molde, pero los ojos, entonces vamos a pasar de un lado al otro, más o menos teniendo la misma distancia. Vamos a hacer como los orificios donde vamos a ubicar los ojos. Entonces aquí lo pasé de un lado al otro, me devuelvo. Esto lo puedo hacer 4 o 5 veces. Y empiezo a hacerle un poco de presión. Cuando hago presión, si ven, empieza inmediatamente hace como el hoyito donde vamos a poner el ojo. Así en ambos lados, como les digo, 4 o 5 veces, y eso permite que nos quede como marcado donde vamos a poner los ojos. Para anudar, ya en este momento entonces tengo todos los 3 ratones armados en cuanto a las piezas, ya están todas rellenas, cosidas, entonces listas para empezar a pegar. Entonces, como los ratones
están simulando de que están trepando por una cuerda, entonces lo vamos a hacer en sentido vertical, nos van a quedar en esa posición. Las cabezas, cuando las peguemos, podemos pegarlas mirando hacia el frente, mirando la cuerda, ¿sí? O sea, ya la decisión ahí es de cada uno. Y también para no ponerlas todos los ratones que están subiendo por el mismo lado, entonces voy a poner uno que sube por el extremo derecho y los otros por el extremo izquierdo, ya ustedes deciden cuál. Entonces aquí voy a aplicar silicona caliente. Y recuerde que siempre hay que ponerlo y sostenerlo, ¿sí? Ayudarnos a sostener la pieza para que se mantenga o permanezca en el sitio. Entonces esta es la posición de la cabeza, por lo menos en este inicio. Ahora voy a tomar los brazos donde se ve la costura, entonces ya sabemos que ese es el del lado interno, y en este que no se ve la costura, entonces sería en este. Como también la intención es que va a agarrar la cuerda o la soga, entonces va a tener este sentido, ¿sí? Como de que se va a sostener. Lo mismo podemos hacer con el otro brazo, pero ese no se notaría o no se vería tanto. Lo vamos a pegar entonces aproximadamente a esta altura, y las piernas también podemos ponerla un poco más, puede ser cuando esté de pie o un poco más hacia arriba, en el sentido de que está trepando. Ahora seguimos con el otro ratón. Pero este va a estar en el sentido contrario, ¿sí? Se va a ubicar en la parte izquierda de la soga. Entonces hago el mismo proceso, ubico las piernas y los brazos igual. De pronto puedo hacer un movimiento en las piernas de que de pronto quede un poco más de pie, pero las piernas las puedo ubicar como yo quiera, sea así rectas, inclinadas a 45 o casi a 90 grados. Bueno, ya entonces los armé, ya están pegados totalmente lo que es el cuerpo. Ahora voy a empezar a poner algunos detalles, como son los ojos. Voy a utilizar de estas esferas, son unas esferas pequeñas negras, le dicen también cuentas. Entonces voy a utilizar silicona caliente y lo voy a ubicar donde está el orificio del ojo. Pongo una pequeña gota. Pongo el ojito así, y lo mismo a este lado. Listo, así quedan entonces los ojos de los ratones. Si puedo, antes de que pegue, quito el exceso de silicona. Así evito que de pronto nos manche. También ya en los otros ratones lo hice, para ir adelantando un poco. Acá también ese los tiene. Voy a empezar a pegar la nariz. La nariz son de estas que vienen con la forma triangular,
Ellas vienen tipo tornillo, en la parte de atrás traen este pedacito. Yo lo que hice fue que lo corté, lo retiré. Ustedes lo pueden hacer con unas tijeras que tengan buen filo o también con un bisturí. Esas naricitas vienen en varios colores. A veces las he encontrado también de tono rojo y estas son en color rosa. Entonces le aplico silicona y también las pego. Ubico bien. ¿Dónde sería la nariz? Hago presión y ahí queda entonces la nariz de el ratón. Ahora voy a hacer unos pequeños gorros. Este gorro es un triángulo y el triángulo, la base mide 7 centímetros y de altura tiene 9 centímetros. Corto 2 piezas por cada ratón y ahora lo que voy a hacer es darle la vuelta. Después de que coso aquí en el contorno en puntada recta o lineal, entonces en la base le voy a dar vuelta. Aquí me voy a ayudar con pueden utilizar un palito de brocheta o un pincel que les ayude a dar la vuelta y que así nos quede el gorro listo. Bien, así entonces queda el gorro. Y voy a tomar pieza de este peluche y voy a hacer un rollito. Lo que hice fue tomar una pieza recta, enrollar con un poco de silicona, pegar y así lo que hago es la pieza de la parte inferior, ¿sí? del peluche del gorro. Entonces aquí estos triángulos les quito de pronto un poco las puntas para que no queden de pronto notándose mucho. Ya esto no lo voy a utilizar y voy a empezar a pegar entonces el peluche aquí en el contorno, así, para que quede el gorro. Bien, aquí entonces ya terminé los gorros. Les puse en el extremo un pompón, ¿sí? Ustedes lo pueden conseguir del color que quieran o también pueden poner un cascabel que queda muy bello también. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a tomar el sombrero y se lo voy a pegar en esta parte. ¿Sí? Aquí lo voy a pegar, lo voy a acercar para que vean dónde lo voy a pegar con silicona caliente. Entonces lo ubicamos y lo pegamos. Y con la ratona, porque aquí vamos a tener también una ratona que va a ser esta, hice un moño así y se lo voy a pegar en esta parte, en esta posición. Bien, ya le pegué entonces los gorros a los ratones y el moño a la ratona. Ahora lo que voy a hacer es que les voy a hacer bigotes. Los bigotes los voy a utilizar o voy a utilizar como material hilo de nylon. Esto es nylon. Entonces voy a tomar una aguja capotera y lo voy a atravesar de lado a lado. Ustedes deciden de qué largo los quieren y en qué posición también. Eso ya va por gusto de cada uno. Entonces aquí lo que hago es atravesar la aguja con el hilo o con nylon, como se llama esto en realidad, y voy a cortar aquí en este extremo. Ya tengo ubicado, entonces aquí ya quedó atravesado y a los dos lados quedó entonces el hilo de nylon. No se nota mucho, aquí lo voy a acercar de pronto para que vean. Corto los extremos. Puedo poner los que quiera, si quiero poner 2, 3, o sea, los hilos que de pronto necesite. Si los quiero más largos o más cortos. Sí, espero que ahí se alcancen a notar un poco los bigotes entonces de la ratona. Así los hago entonces en los 3 ratones en total. Luego de hacer los bigotes a cada uno de ellos, entonces antes el moño, no les di la medida, es de 5 centímetros por 6. El rectángulo es de 5 por 6. Igual recuerden que las medidas de los gorros, el moño, la bufanda, todos esos yo normalmente siempre se los dejo apuntado en donde les comparto los moldes. Recuerden que los moldes los encuentran en la página en Facebook y en el blog Arte en tus manos con Lili y Sam. Sí, allí encuentran en todos los moldes y por supuesto las medidas. Por ejemplo, para los ratones tomé una pieza de 35 centímetros de largo y de ancho de 5 centímetros. Estas bufandas tienen una tolerancia, o sea, de ese tamaño las corto, pero cuando las acomodo ya en el cuello del ratón como tal,
Entonces si me queda muy largo, entonces también lo corto, ¿sí? Le corto un poquito el exceso si veo que queda muy largo. Entonces esto es pañolensi, o también conocido como fieltro, sino que este pañolensi ya le han puesto una película encima, le han puesto una tela como en malla, y eso es lo que permite que quede decorado. Ustedes pueden escoger escocesas, la tela que más les guste, esa es la que pueden utilizar para ponerles de adorno a los muñecos. Entonces, en este caso a estos ratones voy a hacerles una bufanda. Recuerden que ellos van a quedar en esta posición, los tengo en esta otra para tenerlos acomodados aquí en la cámara, pero entonces esa es la posición que van a tomar ellos, posición vertical. Entonces hago como una especie de nudo o de amarre, lo acomodo bien, que las telas queden bonitas. Por ejemplo así, que no vaya a quedar como si estuviera ahorcando el ratón, no. Lo acomodamos bien, por lo menos aquí ya tengo un poco más adelantado aquí ya está un poquito más adelantado, así lo acomodé, corto el exceso, lo que no necesite o no me sirva, entonces lo voy acomodando, y puedo hacer también un flequillo en la bufanda. Yo en otros proyectos les he enseñado cómo hacer el flequillo, corto de manera vertical muy pegadito, así va quedando el flequillo de la bufanda. Aquí se los enseño para que vean cómo va quedando el flequillo. Esto con los ratones. Con la ratona, mire esta pashmina bufanda que le voy a poner. En realidad esto viene en algunas telas, en el orillo, por ejemplo en esta tela, como les decía, que es como una especie de mallita lo que le han pegado en el contorno. Entonces a veces estas telas vienen con estos bordes así. Entonces uno a veces piensa que no sirve, lo corta y lo bota, y no, miren lo bonito. Y esta me encanta porque viene escarchada también, entonces da una apariencia muy linda. Entonces aquí lo que hice fue que corté ese extremo y se lo voy a poner a la ratona aquí. Entonces ustedes utilizan la cantidad que quieran. Yo lo voy a organizar y lo voy a poner aquí en el cuello de la ratona. Pues para que vean que las telas a veces también traen cosas que no piensa que es basura y no, la pueden utilizar. Entonces aquí la acomodan bien, cortan el exceso, lo que quieran que quede largo, y así quedaría entonces la bufanda en la ratona. Listo, entonces así queda la bufanda. Ahora voy a darle un poco de color, lo que tenga que ver como en la parte de los bigotes o las mejillas. Tomamos un poco de rubor y una mota de algodón, la aplicamos, y recuerden que se aplica como si fueran golpecitos, no ir a dar círculos en la tela porque la manchamos, sino que se dan como golpes, pequeños golpes, para darle color aquí en la parte de la trompa de la ratona. ¿Listo? Entonces así queda. Igual lo hacemos con los ratones también, y acomodamos de nuevo los bigotes. Si se nos desordenan o si se nos ponen una parte más larga que la otra, entonces los volvemos a acomodar. Y no se me ha olvidado la cola de los ratones. Vamos a tomar un chelín o limpiapipas de color blanco, un lápiz o un pincel puede ser también, y vamos a enrollar el limpiapipas en él, ¿sí? Así vamos a darle esa textura. Entonces soltamos y nos va a quedar enroscada el extremo, y en la parte baja lo que vamos a hacer es aplicar un poco de silicona y lo pegamos. Recuerdan que en el cuerpo, cuando estábamos armando, les dije que dejáramos un espacio aproximadamente de 1 centímetro. Ese centímetro es para introducir este limpiapipas. Listo, entonces aquí voy a aplicar silicona en el extremo del limpiapipas y un poco aquí en el orificio que dejamos, y voy a introducirlo por ese orificio. Ya ustedes lo acomodan, si lo quieren hacia arriba, así como quieren de pronto que quede la cola de la ratona. Así va quedando entonces la cola de la ratona. Ustedes ya después miran cómo la ubican mejor,
como es con alambre, estos alambres dulces, entonces permite que uno lo pueda manejar como uno desee. ¿Listo? Entonces siguen aplicando de pronto un poco el rubor aquí más en la trompa y se puede decir que ya terminamos los ratones. Entonces aquí está la ratona, ya le enseño los ratones cómo quedan. Sí, así queda entonces el ratón. Al también ya le puse la cola e igual a el otro. Vamos a empezar entonces a trabajar con la cabuya para darle ya más el terminado de la decoración que queremos en este proyecto. Bueno, ahora vamos a empezar a trabajar con la soga, ¿sí? Con esta o yute también. Y sería bueno que nos dijeran aquí en la cajita de los comentarios cómo le dicen a este material en su país. Así podemos compartirlo con otros suscriptores o en unos videos que hayan de pronto más adelante en el que utilicemos soga. Entonces para que ustedes también nos colaboren y podamos ayudar a otros a conseguirla. Vamos a cortar 1 metro. Este metro va a ser la base, por decirlo así, o el cuerpo del adorno en cuanto a la soga. Vamos a doblar una parte. En esta parte vamos a utilizar, o en este proceso, por decirlo así, vamos a utilizar fuera de la soga 2 pegamentos. Uno es la silicona caliente y el otro el pegamento blanco. Ojalá sea pegamento blanco para madera. ¿Por qué? Porque la silicona nos va a ayudar como a mantener el proceso mientras lo estamos trabajando, pero el colbón o pegamento blanco, o como le digan en su país, ese es el que nos va a dar por decir así, la fortaleza, o nos va a mantener, por decirlo así, la soga siempre pegada. Entonces aquí vamos a doblar una parte porque esta argolla nos va a servir para colgar el proyecto. Entonces aquí vamos a utilizar la silicona caliente. Vamos a aplicar. Como ven, en el extremo está unido con cinta de enmascarado, cinta de carpintería, porque ella tiende que cuando uno los extremos no los tiene pegados, se pone todo, se deshilacha, se desbarata. Entonces por eso lo vamos a utilizar así. Este es 1 metro. Los otros 3 metros los vamos a empezar a utilizar. También lo vamos a pegar en este momento con silicona caliente para que nos ayude a mantener la pieza. Ustedes miren si lo empiezan por la parte de adelante o de atrás, igual la parte que quede más bonita o mejor trabajada es la que sería el frente del proyecto. Entonces aquí voy a aplicar silicona, siempre con cuidado de no quemarnos. Yo siempre les recomiendo mucho, porque la verdad, por trabajarles rápido, por poderles mostrar bien el proyecto ante la cámara, muchas veces me quemo, pero cuando uno trabaja solo o de pronto no con la cámara, entonces tiende a ser uno más cuidadoso. Entonces aquí voy a empezar a enrollar. Bien, aquí ha pegado un poco más, entonces como les digo, voy a empezar a aplicar el pegamento blanco zonas. Esto cuando ya se seque, entonces va a permitir que quede mejor pegado, mejor trabajado la soga. Listo. Vamos a aplicar también por acá. Si ustedes quieren, utilizan de estos tarros o brocha, lo que prefieran. Y voy a aplicar, para trabajar un poco más rápido, entonces la silicona. Voy dando la vuelta. ¿Sí? Lo voy sosteniendo. Y así lo voy enrollando. A medida de que lo vaya enrollando, entonces voy aplicando silicona y pegamento, y así hasta que termine todo el proyecto. Bueno, aquí como pueden ver, entonces ya he enrollado buena parte de la soga. Es un proceso un poco más lento porque necesitamos que la soga quede en esta posición. Entonces lo que estoy haciendo es que rollo de por medio, aplico pegamento blanco
y en el siguiente aplico silicona caliente. La silicona caliente es para que nos permita trabajar un poco más rápido y el pegamento blanco en verdad es porque da mejor terminado y mejor fijación a la soga como tal. Entonces por eso es que lo voy haciendo así. Entonces por lo menos en esta parte estoy sosteniendo para que pegue bien la silicona. Aquí por ejemplo me tocó destapar el bote del pegamento blanco porque era un poco engorroso solamente de a poquitos. Entonces lo que hago es que aplico en el centro el pegamento blanco. Esto entra entre las fibras y va a permanecer entonces mucho más tiempo la soga así pegada. Entonces sigo dando vuelta porque estoy cubriendo la base. Algo que también les indiqué al principio era la cantidad de soga. La base en la que estamos forrando es de 1 metro, pero el que estamos enrollando inicialmente les pedí 3 metros. Entonces la verdad para que quede toda la soga cubierta se van 4,5 metros. En esta parte me tocó adicionar un poco más. Aquí lo estoy sosteniendo, que aquí es donde estoy haciendo por decirlo así, como la continuidad, y lo ponemos con cinta de enmascarar, lo empezamos a pegar normal, esperamos a que seque y cuando ya vamos a armar, por decirlo así, el proyecto, allí ponemos, puede ser las manos o las patas de alguno de los ratones para que tape la imperfección. Calculamos de pronto un poco mal o calculé un poco mal lo de la soga, pero entonces afortunadamente todo tiene solución. Entonces ya saben, es mejor que compren en total, compren 5 metros de cabuya, compren 5 metros, que es preferible que les sobre un poquito más para otro proyecto. Entonces aquí voy a seguir sosteniendo y sigo enrollando. En la parte baja, ya aquí esta es la última pieza de la soga, voy a hacer el mismo doblez, ¿sí? Este ya para que nos quede así terminado, nos quede bonito, nos quede de pronto si queremos colgar algo más allí, si queremos poner un adorno más, entonces este nos queda como argolla. Ya saben que terminamos este proceso con la soga. Listo, ya aquí entonces terminé la soga, ya como les indiqué en la parte final, entonces lo voy a unir muy bien con silicona y pegamento blanco, ya saben, aquí está listo. Ahora voy a hacer un moño sencillo. Este moño es una aplicación, lo que hice fue tomar cinta alambrada, que anteriormente ya les había enseñado a hacer un moño con esta cinta. Ahora lo tomo de nuevo para que vean que no puedo utilizar varias veces la misma cinta. Y esta cinta tiene una medida de 1,20, ¿sí? Tiene 1,20 de ancho. Ellas vienen de muchos centímetros, esta es de 5. Entonces lo que voy a hacer es hacerlo como en zigzag, ¿sí? Lo puse en zigzag porque ella viene escarchada en el frente. El lado de atrás no está, se ve escarchado, pero no es la escarcha como tal. Entonces yo quiero que se vea todo el tiempo como el brillo de la escarcha. Entonces aquí hice en zigzag, lo doblé, hice así, lo doblé, y entonces voy a tomar hilo dorado y por todo el centro lo voy a zurcir un poco, ¿sí? Lo voy a hacer así, este moño. Entonces lo voy a amarrar. No es necesario que quede súper apretado, no es solamente para que nos dé el centro. Y comienzo, como ya es alambrado en los extremos, entonces nos va a permitir que le demos forma a cada pétalo del moño. Vamos a decir así, a cada pétalo del moño. Entonces esto va a permitir que nos quede más pomposo. Ya ustedes lo pueden arreglar mejor cuando ya lo hayan pegado a la soga. Pero aquí es como para que se den una idea de cómo puede quedar el moño. Y vamos a comprar un pin
También pueden utilizar esferas, todo lo que tenga escarcha, brillo, todo lo que tenga que ver con el color que ustedes decidan, ya sea rojos, platas, verdes, o sea, los colores tradicionales de la Navidad, o si quieren utilizar alguna temática o algún color en especial para este año, entonces ya saben que pueden aplicarlo así. Le quitamos aquí los precios, lo vamos a pegar en esta posición, ¿sí? Nos quede así. Entonces así ya nos queda el moño tal cual como lo tengo en este. Y vamos a ponerlo entonces ya en la soga. Y ya entonces comenzamos a ubicar las piezas en la soga. Entonces aquí voy a aplicar bastante silicona. Y empezamos a pegar. Ya lista entonces la decoración, lo que es la soga, los moños, entonces vamos a empezar a pegar los ratones. Primero los ubicamos y miramos dónde los vamos a poner. Por lo menos en el caso de este ratón, él nos va a servir también para tapar la imperfección de la soga, en esta parte, por lo menos en mi caso. Entonces yo ubico bien la patita para que él abrace la soga y tape la imperfección. A la ratona la pongo aquí más en el centro y al otro ratón en la parte baja. Entonces los ubicamos primero y ya luego sí empezamos a pegar con silicona bien caliente para que entonces queden bien unidos ellos a la soga y no se nos vayan a soltar. Y así entonces queda el proyecto terminado. Están los ratones, ya el nudo de la soga, los moños. Queda un proyecto que tiene bastante labor, hay que hacerle bastante trabajo, pero que el resultado la verdad vale la pena. Entonces espero que les guste, que lo pongan en práctica, que saquen provecho a todas esas ideas que les estamos compartiendo con tiempo, ya sea para que hagan para ustedes, regalen o vendan. Esa también es la idea, que aprendan y vendan muchos proyectos y muchas ideas con nosotros. Por eso empezamos con tiempo. Si te gusta este video, si te gustó el proyecto, si te sirve, regálanos tu me gusta, suscríbete allí en el botón rojo, es gratis, no te van a cobrar por suscribirte, es totalmente gratis. Comparte el video en tus redes sociales, en los grupos. También puedes hacer un comentario para mejorarle el canal, para mejorar ideas para ustedes. Y recuerda también que nos vemos cada 8 días en un nuevo proyecto aquí en Arte en tus Manos.